Bienvenidos al programa 246 del podcast de Fotógrafo Nocturno. En este programa hablamos de todo lo relacionado con la fotografía nocturna, larga exposición, uso de filtros y otras técnicas principalmente relacionadas con la fotografía de paisaje. Además, como novedad, ahora puedes formar parte de nuestra comunidad en la Academia Online de Fotografía. Todos los días un nuevo contenido formativo sobre todas las temáticas que puedas imaginar. Sí, todos los días un nuevo contenido formativo. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno, y presento este programa con mi compañero y amigo David Gámez. Hola, Davidcito. Buenas, Mario. ¿Qué tal? Un día más estamos aquí delante de nuestros micrófonos para traer la más novedosa de las noticias a nuestros noctógrafos. ¿Qué me dices? Hoy tenemos información, me ha recordado un poco a los telediarios. Hoy tenemos fotoperiodismo de calidad suprema en nuestro podcast. ¿Sabes qué te digo? Que esa temática no la habíamos tenido en el podcast y es lo mejor que hemos podido hacer. Pero déjame que te diga antes que este programa de hoy, el del fotoperiodismo, está patrocinado por Arcadina. Arcadina es una empresa que se dedica a ofrecer páginas web específicas para fotógrafos y videógrafos. A ver, ¿qué tienes de especial Arcadina, David? Pues Arcadina te ofrece un todo en uno. ¿Y qué es un todo en uno? Pues mira, que puedes poner a la venta tus fotos, tus productos o tus servicios en una página web nueva si eres fotógrafo. Por ejemplo, tus clientes se pueden descargar sus fotografías, pues si has hecho una boda. Vamos, que te facilita un poco la tarea. El soporte técnico, me dirás tú, que siempre las webs, que esto, que lo otro. Bueno, pues en menos de 24 horas, incluidos festivos y fines de semana, te contestan. Y por si fuera poco, compañero, esta gente de Arcadina te dice que te vas con la llave en mano. ¿Y qué es eso de la llave en mano? Pues que te haces la web y la puedes tener marchando entre 24 y 48 horas. Así que si estáis ahí que os queréis hacer una web que no sabes por dónde, que si sí, que si no, os recomendamos que vayáis a Arcadina, que patrocina este programa, y además os hacen un 20% de descuento en la primera cuota contratando a través de arcadina.com/fotógrafo nocturno. Ahí os lo dejo, amigos míos. Bien, y ahora vamos con nuestro fotoperiodista del día de hoy. Davidcito, ¿a quién tenemos? Preséntame al invitado, anda, que yo sé que tú lo conoces. Bueno, pues mira, el invitado lo hemos conocido ambos en el ciclo de webinars que se han estado emitiendo en la Academia. Y bueno, el trabajo nos dejó a todos muy sorprendidos por la calidad del mismo y sobre todo también por sus dotes comunicadoras. Así que está con nosotros un gran fotoperiodista, nuestro querido Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. ¿Cómo estáis? Bien, muy fantástico. Bien. Pues con ganas de escucharte, Ángel. No hemos tenido otro fotoperiodista, informador gráfico. Ahora nos cuentas un poco diferencias, ¿no? No hemos tenido a nadie con tu perfil después de 4 años de podcast, así que yo estoy muy contento de tenerte aquí. Disfrutamos en el webinar muchísimo escuchándote durante casi 3 horas, contando cómo fue, pues bueno, tu trabajo en esta época de pandemia, y me gustaría que nos dijeras, compañero, bueno, quién eres, a qué te dedicas, que hagas una presentación tuya para nuestra audiencia. Y bueno, pues vamos a empezar a descubrir qué hay detrás de los que habéis estado ahí currando en primera línea. Bueno, pues yo soy Ángel Pérez, soy fotoperiodista freelance desde hace varios años, y a lo que me dedico, o por lo menos a lo que me dedicaba antes de la pandemia, era pues a cubrir informaciones para agencias internacionales como era deporte, temas de entretenimiento, como pueden ser presentaciones de películas, photocall, premiere y demás. Y muy poca información de noticia diaria, ¿no? Alguna manifestación o algún suceso sí que se cubría, pero era lo que menos. Eso y con un poquito de Casa Real y los retratos que hacía con actores o de manera para editoriales era a lo que me solía dedicar. Con la crisis del COVID, como se ha suspendido absolutamente todo tipo de evento, tanto deportivo como estos que digo de entretenimiento, ya sean presentaciones y demás, ha tocado reinventarse, y lo único que se podía hacer y que me pedían desde mis agencias o desde el periódico con el que he colaborado durante esta crisis era pues eso, foto diaria de noticia diaria, así que me he dedicado a hacer pues desde foto de archivo de fachadas de residencias hasta meterme dentro de hospitales o residencias para poder documentar lo que sucedía allí. Ángel, sé sincero, ¿se busca el morbo en estos momentos? ¿Se busca la foto chunga?
Por lo menos los fotoperiodistas no buscamos en absoluto ni el morbo ni la foto chunga. Nosotros vamos y hacemos el trabajo que tenemos que hacer. La gente no suele entender que documentar la realidad es un trabajo importante, ya no solo de noticias, sino como archivo histórico de cara al futuro. Y bueno, hay gente a la que se le intenta explicar y lo entiende, y gente que ni con esas ya tiene su idea formada y no es capaz de discernir un poquito lo que es la labor de un fotoperiodista. No hay peor cosa que tener una idea formada y ser, o sea, vamos, impasible. Dices, esto es lo que creo y se acabó. Que por otro lado, a mí me gusta la gente que tiene las ideas claras, pero claro, tan claro como tener las ideas bien férreas es, bueno, tener la mente un poco abierta, ¿no? Y bueno, dejarte llevar. Un segundo ahondando en la pregunta que te comentaba un poco Mario. Me queda claro la idea, ¿no? Pero, ¿dónde está la línea, Ángel? ¿Dónde está la línea de llego hasta la información y muestro la realidad? ¿Y dónde está la línea donde ya me he pasado? Esto ya es morbo. O sea, es decir, si yo mañana me quiero dedicar a esto y me pasa lo que a ti, que tengo que enfrentarme a una pandemia, intenta ponernos un ejemplo práctico, ¿no? De dónde sería el límite. Es decir, porque a lo mejor una vez que estás ahí metido puede ser difícil, ¿no? Encontrar el punto de información y el punto de me estoy pasando de la raya. A ver, siempre es difícil llegar y saber qué es información y qué no lo es. Digamos que a base de darte golpes o a base de estar en situaciones de este estilo, consigues dibujar más o menos definida esa línea. Pero como la fotografía, en este caso, o su publicación o la interpretación es una cosa totalmente subjetiva, para lo que para mí puede ser información pura y dura, para el consumidor final puede ser simplemente morbo. Sí que es cierto que todo esto pasa una serie de filtros, es decir, el primer filtro que pasa es el mío como fotógrafo de fotografiar o no. El segundo que pasa es el de mi edición gráfica a la hora de la selección o no. Y el tercero ya es del editor gráfico de la agencia del medio que dice se publica o no. Sí que es cierto que, por ejemplo, en situaciones muy caóticas, lo que se intenta o lo que se decide de manera personal es lo fotografío todo para no perderme nada y luego ya poder decir esto es información, esto no, o esto es muy informativo, pero gráficamente es demasiado explícito. Entonces, a lo mejor no lo saco. O incluso ves que es necesario sacar algo muy explícito para mostrar la verdadera dimensión de lo que ha pasado. Es decir, ni todos los reportajes se pueden cortar por el mismo patrón, ni en todas las situaciones vas a poder decir esta imagen sí o esta imagen no. La objetividad debe ser difícil, Ángel, porque yo me imagino teniendo que fotografiar, pues qué sé yo, cualquiera de las situaciones que hayas podido vivir, y a lo mejor a mí, como persona, me llama la atención muchísimo algo que está sucediendo enfrente mía, cojo mi cámara, me cebo ahí, pero a lo mejor no estoy siendo objetivo porque quizás la noticia está 180 grados, me tengo que dar la vuelta o la tengo en otro sitio, ¿no? ¿Cómo haces para no dejarte llevar por tus impulsos, por algo que personalmente o emocionalmente a ti te puede llamar mucho la atención, pero cuidado, que a lo mejor no es la foto que tú como trabajador tienes que hacer? Eso tiene que estar complicado, ¿no? A ver, difícil es, pero como puede ser en cualquier trabajo que tienes que intentar dar un paso y alejarte de la realidad. Yo creo que los fotógrafos, o por lo menos en mi caso, el hecho de tener una cámara delante me ayuda a no participar de la realidad que estoy viviendo, porque lo veo todo a través de un visor. Entonces eso, por lo menos a mí me ayuda a dar un paso al lado y poder fotografiar todo lo que está sucediendo. Sí es cierto que hay miles de situaciones en las que a lo mejor estás más a favor, estás en contra, te sientes interpelado, te sientes apoyado, te sientes incluso odiado en ciertos aspectos, pero es algo, como dicen los compañeros, que viene con la cámara. Entonces tienes que trabajar y tienes que siempre ser totalmente objetivo. Sobre todo en, por ejemplo, manifestaciones. Me ha pasado de todo. Me ha pasado gente que me pedía y me decía, ven aquí, haz la foto, o gente que simplemente por estar allí ya querían echarme
o me querían desplazar. Entonces, bueno, es algo con lo que tenemos que Hay vivir. que lidiar. Claro. Un consejo que nos dio un antiguo profesor fue que si las dos partes están en contra tuya es que algo estás haciendo bien. Ah, qué Mira, bueno. muy bien, sí. Pues, amigo Ángel, trabajas para medios, ¿no? Colaboras con un periódico. Entiendo Ujú. que, bueno, muchos periódicos pues tienen su preferencia política. Claro, eso puede entrar en conflicto también con la honestidad tuya. Quiero decir, si tú estás fotografiando, qué sé yo, en la ciudad donde vives, un hecho que está ocurriendo, que está sucediendo, y que a lo mejor al periódico en particular no le conviene mucho airearlo, ¿cómo se lidia eso? ¿Existe ahí un poco la influencia política en vuestro trabajo, aunque sea por obligación? Es decir, si tú trabajas para el periódico X y el periódico X quiere decir que no hay ni un infectado y que todo es maravilloso, y tú estás viendo que dejan a 5 abuelitos ahí hechos polvo, ¿cómo lidias eso? A ver, hay que tener claro que en la línea editorial del periódico no es la línea editorial que lleva el fotógrafo. O sea, un fotoperiodista o un fotógrafo de prensa lo que va a hacer es retratar la realidad tal y como es. Otra cosa es cómo ese reportaje lo trate cada medio. Es decir, yo al trabajar para una agencia internacional, mis fotos han salido en medios de diferente corte político y Ujú. cada medio ha dado la noticia, a lo mejor con la misma foto, con su propia línea editorial. Entonces, intentamos mostrar un reportaje, o yo por lo menos intento hacer una fotografía que cuente la realidad tal y como se ve, sin que se pueda interpretar de ninguna manera partidista. También quiero recalcar que los fotógrafos no queremos, o por lo menos en mi caso, no queremos identificarnos con ninguna ideología o bandera o sigla, precisamente por esto. Pero es que incluso los propios fotógrafos de los partidos políticos, hay mucha gente que ya piensa que, por ejemplo, el fotógrafo de La Razón ya tiene que ser de un corte político, o el fotógrafo del PSOE, o el fotógrafo del PP, y luego estás trabajando con ellos y para nada, o sea, es totalmente diferente, e incluso entre ellos, a lo mejor el fotógrafo del Partido Popular y el del PSOE se llevan, pero extremadamente bien, es decir, que todo esto son como una leyenda que se genera alrededor de los fotógrafos, pero que intentamos pasar de ella. Sí, yo creo que es un tema complicado, ¿no? Porque al final lo que dices tú, yo creo que el profesional de a pie hace las cosas bien, pero claro, si yo mando a mi periódico 100 fotografías donde reflejan toda la variedad de lo que está sucediendo y luego él me selecciona 10, pues ahí ya me atan a mí de pie y de mano. Yo no puedo hacer más allá Claro. de todo eso. Oye, Ángela, hablabas de compañeros del PP, del PSOE, de La Razón. Vemos muchas veces que en el fotoperiodismo hay codazos. De hecho, se habla de que los fotoperiodistas podíais ser perfectamente luchadores de la WWF, ¿no? Anda ya, no me En lo Estados creo yo. Unidos. Esta gente se lleva bien, coño. Entonces, en estos momentos donde hay noticias gordas, donde puede haber un bombazo, ¿cómo es el nivel de compañerismo que hay entre la profesión? Me he enterado de algo, me lo callo, voy corriendo y si soy el primero triunfo y el que llegue después que se apañe, o dentro bueno, dentro de la exclusividad que puedas tener tú a la hora de llegar a un sitio o compartir información. ¿Cómo sería un poco el trabajo entre compañeros, ¿no? En naturaleza lo sabemos, nos dejamos las cosas hasta el disparador si hace falta, pero ¿cómo pasa ahí en prensa? Pues yo en prensa he vivido absolutamente de todo. También tiene que ver mucho a qué tipo de prensa estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, en prensa de corazón o de entretenimiento he vivido codazos por todos lados, he vivido situaciones de llego, meto codo, o en cosas de a lo mejor Casa Real, que hay carreras para intentar ponerte en el mejor sitio. Sí que es Hay cierto que carreras, qué bueno. sí, carrera no en plan de salgo corriendo, Sí, sino de sí, sí. intento andar más ligero, adelantar por un lado u otro, aunque siempre con cierta compostura, porque si no la escolta Te da el te toque. puede decir algo. Eso es. En fotoperiodismo, pues antes de la pandemia,
Pues sí, por ejemplo, en la cabecera de una manifestación, sobre todo con gente o con compañeros que no tienes o que no suelen trabajar o que simplemente van a eso porque quieren hacer la foto, es decir, o con gente no profesional. Sí que bastante codazo, ¿vale? Yo tenía, por ejemplo, un buen sitio, he hecho mi foto, una vez tengo hecha la foto, si veo que un compañero necesita esa foto, pues le digo, ven, ponte aquí o directamente le meto conmigo, o si no nos podemos mover, le cojo la cámara y le hago la foto. Eso lo hago yo y me lo han hecho a mí. Es decir, hay mucho compañerismo, aunque sí que es cierto que había codazos. A raíz de la crisis, pues al no haber eventos, ha surgido una cosa muy, muy bonita que era que nos íbamos pasando informaciones los unos a los otros. A lo mejor nos enterábamos por ejemplo, en mi caso, un compañero se enteró de que en una calle de Madrid iban a hacer la Feria de Abril y me lo dijo. Yo le pregunté que si tenía algo y me dijo, oye, pues mira, esta tarde voy a ir a este sitio por si te quieres venir. Y la verdad es que el report salió bastante chulo. O, por ejemplo, yo conseguí acceder a una universidad de Madrid que estaban haciendo batas y llamé a otro compañero en plan, oye, voy a hacer esto, si te quieres venir, perfecto. Qué bueno. Qué bien. Claro, porque es que si no, con lo grande que, en tu caso que trabajas en la Comunidad de Madrid, no puedes estar en todos los sitios. Y ahí el compañerismo es de vital importancia. Oye, Ángel, ¿y cómo haces? Porque al ser freelance, entiendo que trabajas para uno, trabajas para otros, pero hoy, si alguien, un periódico, no te ha pedido un trabajo en particular, ¿cómo te ganas la vida? Es decir, hoy, por ejemplo, estás pendiente de que ocurra algo, si te dan algún chivatazo, sales pitando. ¿Tienes tu propia iniciativa para ir a fotografiar cualquier cosa? Siento mucha curiosidad por cómo te organizas ahí. Pues la verdad es que un poco de todo. O sea, si tengo un chivatazo, a lo mejor salgo corriendo, esté haciendo lo que esté haciendo. Hay veces que me ha pillado a lo mejor viendo una película en el cine y he tenido que coger el equipo y hacer la foto. O otras veces simplemente voy a pasear a ver qué me encuentro o voy a sitios que pueden ser zonas calientes en las que puede haber algo o me dedico a hacer foto de recurso. Y otras veces, pues nada, estoy atento a ver qué está pasando e intento acercarme. Por ejemplo, ahora con todas las protestas de Núñez de Balboa y demás, Sí. si por ejemplo se extienden a más ciudades, pues me tendré que desplazar a hacerlo en algún sitio. O por ejemplo, intentar volver a subir a Madrid para hacer alguna protesta así. Oye, ¿te mueves en moto? Siento curiosidad, igual he dicho una bobada, ¿no? Pero cuando hay que aparcar rápido ahí en Es Madrid, fácil, ¿no? igual la moto. Lo habitual es moverse en moto. Yo sí es cierto que tengo moto, pero no la uso apenas para moverme por Madrid. Suelo subir en coche. Sí que es cierto que ahora con el tema de la crisis, como no nadie salía y habían anulado el servicio de estacionamiento regulado, pues era un lujazo ir en coche, aparcar en la puerta o súper cerquita y poder cubrir cualquier información. Qué Qué bueno. bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Adelante, David, no, adelante, Mario, adelante. no, que entiendo que es súper importante estar en el momento, ¿no? Y preparado, por lo que dices tú, te pilla en el cine, pues como si hay que salir pitando. Esa es una de las premisas que uno tiene que aceptar cuando se dedica a esto, ¿no? Que no eres dueño de tu tiempo 100%. Sí, o sea, eres casi más esclavo de la actualidad que dueño de tu propio tiempo. Y lo más curioso es que, por ejemplo, en mi caso, si hay algo que me he perdido y que hubiese podido hacer, es un come-come que me lleva loco varios días. Por ejemplo, una de las cosas que últimamente sí que me he perdido han sido las protestas precisamente de Núñez de Balboa. Sí es Ujú. cierto que ahora ya no están en su estado más álgido porque la policía ya las está controlando y es algo que esas protestas y caceroladas de los 2, 3 primeros días no las voy a poder tener documentadas. Y es algo que es como, debería haber estado, debería haber tenido un hueco o acercarme ¿Y o por qué haberlo no fuiste, intentado. Ángel? Porque tenía otras fotos que hacer, Sí. entonces muchas veces pues eso, no puedes estar en misa y repicando. El don de la ubicuidad todavía no lo tienes controlado, ¿no? Todavía no lo tenemos, ¿no? Oye, Ángel, y bueno, antes de fotoperiodista eres persona, ¿no? Es decir, estar Ujú. en un evento y en una situación como la que hemos estado viviendo ahora,
cómo te queda el cuerpo, cómo te queda el corazón, cómo te queda el alma como fotoperiodista que está ahí viendo cosas que a lo mejor incluso nadie ha visto, que tú has podido fotografiar situaciones que luego no han, esas fotos, como decíamos antes, no han salido de luz, pero que sí tú has estado allí y tú las has hecho. ¿Cómo, como persona, gestionas toda la emotividad, todas las emociones que te pueden causar situaciones como la que seguro que has estado inmerso en todos estos días? Pues mira, lo curioso es que cuando estoy con la cámara, como os he dicho antes, tengo como una pantalla a la realidad. Entonces, no soy muy consciente del impacto o de la situación, entendámoslo, ¿no? Real de lo que estoy fotografiando. Evidentemente, si eres consciente, sabes dónde estás, sabes lo que estás haciendo, Qué trabajando y duda demás, cabe. pero tienes una pantalla delante, o por lo menos a mí me pasa eso. Por ejemplo, en el hospital de IFEMA, cuando fui y me encontré toda esa situación, eh, yo estaba trabajando de una manera habitual, ¿no? Con las prisas arriba, abajo, la cámara, fotografiando sanitarios. Cuando nos dejaron entrar a un despacho en el que se veía el hospital, haciendo las fotos que tenía que hacer. Y no hice clic hasta que no guardé la cámara y de camino al coche vi toda la marea de dibujos y cartas de apoyo que había por los pasillos pegados para que los sanitarios los vean. Entonces ahí es cuando te das cuenta de dónde has estado, qué has fotografiado, qué importancia tiene. O sea, es como a pequeña escala lo que nos pasa a todos de no ser conscientes del momento histórico que vivimos en cada situación, ¿no? Pues sería algo así. Cuando llego a casa, pues si por ejemplo el evento o lo que he vivido ha sido algo que me ha tocado, pues nada, estoy mal, intento editar gráficamente también objetivamente, pero bueno, pasas un rato no muy agradable. Y por el contrario, si la historia por dura es súper motivacional, pues te da ese chute que te recupera la fe en la humanidad. Yo me imagino tu trabajo como, no sé, a mí es que me gusta mucho, ¿sabes? Siento envidia, te estoy escuchando, de verdad, te estoy escuchando y estar ahí fotografiando la actualidad, corre para acá, para allá, ¿no? Tener la sensación del trabajo bien hecho cuando has llegado a tiempo a un sitio, cuando tienes la foto, cuando la vendes, cuando te felicitan, caramba, me resulta un poco o sea, una pasada, ¿eh? Una pasada. David, ¿ibas a decir? Yo fíjate que también admiraba un poco, yo creo que desde el espectador y como compañero, ¿no? Es decir, el nivel de responsabilidad que incluso se pone en vuestras manos, porque vosotros sois nuestros ojos y los compañeros que escriben, los compañeros de prensa escrita, pues son nuestros oídos, ¿no? Al final, entre los dos, nos enseñáis a los que estamos en Tenerife, en Extremadura, donde a lo mejor todo ese impacto no ha sido tan fuerte, nos enseñáis lo que ha pasado y al final construís también nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo siempre he admirado el trabajo del fotoperiodismo por eso, ¿no? Porque digo, esta gente construye las realidades de otros. O sea, tú vas a construir la realidad que yo voy a tener y que a mí me va a quedar ahí dentro, ¿no? Y a veces cuando lo pienso digo, no sé yo si yo sería capaz de hacer esto, ¿no? Claro, pero piensa que eso también tiene o sea, es un arma de doble filo muy potente, ¿no? Entonces, el hecho de documentar la realidad tal y como es, luego que se use de manera partidista, es muy peligroso. O sea, volviendo pues para tener algo súper reciente, el hecho de saltarse el confinamiento, la distancia de seguridad de las protestas de Núñez de Balboa y reflejarlas, lo que está haciendo es que se extiendan a todas las ciudades de alrededor de Madrid, incluso de otros sitios de España. Es decir, eh, yo abogo por, si es lo que está sucediendo, fotografiarlo, reflejarlo y contarlo. No hay más. Pero sí que es cierto que si esa es la única realidad que te quedas de un espectador final, es bastante peligroso, porque Claro. te estás quedando con una foto sin haber visto la situación o te quedas con una portada sin leerte o entrar al reportaje. Ángel, ¿cómo es la situación actual para tu gremio? Porque como has dicho antes, se ha suspendido todo. Todo. Ahora la pandemia quizás ya empieza, corrígeme si me equivoco, quizás empieza a ofrecer menos noticias de actualidad. No lo sé, ¿no? Igual antes tenías que estar haciendo 5 cosas distintas al día, a lo mejor ahora tienes 3. Entonces, mientras que no se recupere la actividad normal, ¿estáis ahí en un valle de estancamiento o cómo lo estáis llevando?
Sí, la situación es difícil. Bueno, hay que decir que la situación del fotoperiodismo ya era difícil antes de la Previa. crisis. O sea, ya no había compañeros contratados por medios, o eran muy poquitos, la figura del editor gráfico empezaba a A desaparecer o ya desaparecer. había desaparecido de la mayoría de los medios. Los fotógrafos pues que trabajamos a ventas, pues las ventas reales al final son muy pocas porque tenemos que competir contra grandes líneas de agencias o cosas así. Entonces ya era muy difícil y sobre todo por el robo de imágenes por parte de los medios que lo veían en una agencia y directamente hacían una captura o la cogían de tu Instagram o del Instagram del famoso que también te la robaba y la publicaba. Es decir, ya estábamos bastante tocados. Esta crisis, pues lo que nos ha hecho darnos cuenta, o por lo menos a la población, es que los fotógrafos somos muy necesarios para contar qué está pasando, pero aún así estamos fastidiados, sobre todo porque, por ejemplo, en deporte eh, todavía no está muy claro cómo vamos a volver, cuándo vamos a volver o si vamos a volver. En Alemania han entrado 4 fotógrafos y están a base de hacer un pool. Un pool lo que nos va a hacer es que haya imágenes, pero no cobremos ninguno, porque no las podemos vender. Es decir, ¿Qué es un pool? un pool es cuando se juntan, cuando un fotógrafo hace el trabajo de varias agencias, ¿no? Varias agencias se Ujú. juntan y a lo mejor por ejemplo, en Casa Real, por tema de espacio o acceso, hay un pool de F, ¿no? Digamos, pues el fotógrafo de F hace las fotos y esas fotos se distribuyen gratuitamente al resto de agencias para que puedan servirlas en la línea de sus clientes. ¿Qué hace esto? Pues que, por ejemplo, el freelance o el fotógrafo de otra agencia que está cubriendo ese evento, pues no pueda cobrar o vender esa foto aunque haya ido al evento. Entonces es bastante peligroso. Se entiende que se puede hacer en ciertos casos o entre compañeros muchas veces hacemos pool de decir, oye, este material hemos sido 3, que es un material exclusivo. Pues nos juntamos los 3, nos pasamos todo el material, hacemos una bola y lo intentamos vender todo lo de todos. Y si se vende, pues mira, genial. Incluso yo te preguntaría, ¿no? Añadimos a eso también el que todo el mundo lleva ya un móvil encima y cuando no te hace una captura, aunque sea simplemente testimonial o te graba un vídeo, muchas veces yo cada vez veo los telediarios y veo más imágenes de móviles, de personas que pasaban Ujú. por allí, o como la imagen de la noticia, ¿no? Dice, Claro, a ver, que la fotografía haya llegado a tantísima gente, a mí me parece genial, porque al fin y al cabo lo que hace es que se mueva, ¿no? Que aumente la cultura fotográfica o la cultura gráfica de la población, que en mi opinión todavía le queda mucho que asimilar y aprender. Pero sí es cierto que el tema del periodismo ciudadano ha hecho Ujú. mucho daño, porque no es un periodismo que se califique de objetivo, es gente que está participando, por ejemplo, en una manifestación, de una parte de la manifestación que está mostrando lo que está sucediendo y a lo mejor no han estado ahí desde el principio, han llegado y solo conocen parte de lo que ha pasado, entonces ni siquiera porque con la intención de manipular o de malinterpretar una situación, simplemente no tienen por qué ser conocedores de absolutamente todo el entorno y eso hace que la información se segmente. Ángel, y si yo me quisiera dedicar al fotoperiodismo, ¿tú qué me dirías? Que que llegas eres 40 años tarde. Tengo 41, coño. yo le iba a decir que se quedara en casa, o sea que ya Oye, tiene el pues no, mismo consejo de los pues, dos, ¿eh? pues no puede ser eso así, pues no puede ser eso así. Esta gente tendrá que Claro. currar y tendrá que haber nuevas generaciones. Si no, ¿qué Sí, pasa sí, aquí? sí, sí, sí. Tú Nada, tienes que yo lo estar ahí que... en el aeropuerto cuando baje el primer turista a Tenerife, la foto Sí. tuya. Primer Venga. turista después de la Mira, crisis. Una acabo de leer idea, en las te estoy dando una noticias idea ahí, ¿eh? que en un de los dos aeropuertos que hay en Tenerife, uno de ellos se abre a los vuelos internacionales porque ¿Cuándo? no, no estaba previsto. ¿Cuándo? Pues no lo sé, pero lo he leído hace un Venga, momento. con la cámara allí, el Pues primer turista es allí a tu hacer foto. guardia. Allí hacer... Claro. Pero vamos a ver, que yo tengo vida. Llévate la niña por si te coge de noche, ¿sabes? Ángel, entonces, si yo me quiero dedicar, ¿por dónde empiezo, amigo? Por el Pues aeropuerto, yo, te lo he yo dicho. empezaría, yo empezaría documentando tu entorno. Es Ujú. decir, tu propia casa, tu propio barrio, tu propia ciudad, Vale. intentando ir a eventos que sucedan cerca de ti, que puedas documentar, más que nada para hacerte un poquito
el flujo de trabajo y con la sensación de estar en el centro del meollo. Eso sí, siempre que no se moleste o que no se le quite la fotografía o el acceso a un compañero que sí que está viviendo en ese momento de eso. Y sobre todo ser muy paciente porque es una carrera muy larga y de mucho fondo. Es decir, ahí a lo mejor los 2 primeros años que empiezas a dedicarte ya de una manera profesional, las ventas son mínimas o el resultado es mínimo, pero es porque tienes que generar tu propio archivo. Una de las cosas muy importantes de cualquier fotoperiodista es el archivo que tiene, y que cuanto más archivo tengas, pues más fácil va a ser que el material que vayas generando pues acabe en algún medio o representado por alguna de las agencias. Claro. Entonces, yo empezaría por ahí. Y como no podía faltar en este mundo fotográfico, seguro que a nuestros oyentes están deseando saber qué objetivo le dejarías puesto a tu cámara para no quitar siendo fotoperiodista. Es decir, me tengo que quedar con uno y decir con cuál me quedo. Venga, este es el que tengo que usar y no me lo puedo quitar. ¿Cuál eliges? Pues yo sé cuál vas a decir. Si solo es uno, no puede ser más que el que tengo en mente. Y ahora te lo diré si he acertado. A ver, yo para empezar trabajo solamente con 3 objetivos. Ángel, no te enrolles que te han preguntado por uno. Es que es muy difícil porque claro, pues por eso la pregunta puñetera. Por eso te lo he preguntado. Últimamente el que estoy usando mucho y que me gusta un montón es el 14 milímetros. Pues no hubiese acertado ni de coño. A lo mejor tenemos en la cabeza, ¿no, Mario? Quizá el 35, el 50, que a lo mejor se asemeja un poco más a la propia visión. El 40, vamos a ver, un objetivo solo, el usa Canon, un 1740 seguro. No, yo ahora uso Sony. Ah, pensé que el otro día, no te escuché el otro día decir que usabas Canon. No, uso Sony. Errores se cometen muchos, Mario. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, amigo. Ha sido un placer volver a tenerte aquí en la familia. Además, Ángel va a hacer un curso avanzado de Capture One para la Academia Online de Fotografía, así que has entrado en nuestra casa por todo lo alto, amigo, con webinar, con podcast, con curso. Ojalá estemos mucho tiempo trabajando juntos y me apetece un día, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando yo vaya a Madrid y tenga así un poco de tiempo libre, que no sé si eso sucederá en algún momento, pero confío que sí, te voy a decir, Ángel, vámonos con la moto a currar. Yo voy detrás de paquete con mi camarina preparada. A lo que salga. Ya te dije, yo te llevo a cualquier información mientras tú luego me enseñes a hacer alguna foto nocturna. Eso está hecho. Eso está hecho. Bueno, muy bien, Ángel, un placer. Gracias, Ángel, por tu tiempo. Un placer, Ángel, haberte tenido con nosotros. Un tema apasionante. Seguramente, como yo soy el que lleva los contenidos de este podcast, volverás. Así que con tranquilidad volveremos a vernos. Un saludo muy fuerte. Pues yo encantado. Un saludo a los dos. Adiós, amigo. Qué bueno, qué interesante el podcast de hoy. Recordad que este podcast ha estado patrocinado por Arcadina. Arcadina, ya sabéis que es una empresa que se dedica precisamente pues, para hacer páginas web a fotógrafos y videógrafos. Lo especial que tiene Arcadina es que os ofrece, chicos, un todo en uno. ¿Y qué es un todo en uno? Pues mira, que puedes ofrecer tus servicios, tus productos, puedes vender tus fotos desde tu página web, tus clientes se las pueden descargar. Vamos, en definitiva, que si necesitas una página web que te puedes hacer tú mismo y ponerla a funcionar en 24 o 48 horas, pues Arcadina te puede ayudar. Además, si tienes una necesidad con ellos de soporte técnico, pues te contestan antes de 24 horas y da igual que sea festivo, que sea fin de semana, que sea lo que sea, ¿vale? Te vas con la llavecita en la mano de tu página web y recuerda que tienes un 20% de descuento en tu primera cuota si contratas en arcadina.com/fotógrafo nocturno. Davidcito, amigo, ¿qué te parece? Pues me parece que el que no tenga una web es porque no quiere, porque es que esta gente de Arcadina te lo da todo hecho. Así que, chicos, sin más dilación, terminamos nuestro programa con nuestra frase preferida, lúmenes a cascoporro. Un abrazo y buenas fotos. Chao. Chao.